Bendiciones, mis amados, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, dependiendo del país donde se encuentren. Bienvenido a los nuevos integrantes del grupo, que la paz del Señor sea sobre sus corazones. Hoy traigo un tema después de tanto tiempo, la verdad que se me había complicado un poco, pero gracias a Dios ahora ya puedo hacerlo. Hoy vamos a seguir con las clases pendientes que tenemos. Vamos a hablar sobre los límites del ministerio profético. Nosotros tenemos que entender que tenemos límites, que no nos podemos pasar del límite. Amén. Tenemos que entender que hay un límite entre lo profético y el ocultismo. Por ejemplo, hay un límite. Ya después se hablará sobre ese tema, porque hay una línea muy finita, que si no entendemos cuál es el límite entre lo profético y lo oculto, se puede transformar en una desviación, lo cual provoca adivinación y permiten la entrada de demonios a la parte profética, de la cual no va a ser, ¿cómo te podría decir? No va a ser guiada por el Espíritu Santo, sino va a ser guiados por demonios de adivinación, de espíritu de error. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre, por el poder de tu palabra. Estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre, dándote la gloria, dándote la honra, Señor. Te agradezco por este momento grato, Señor, de lo cual podemos estar delante de ti. Señor, para que tú examines nuestra vida, Señor, para entregarte nuestras debilidades, para entregarte nuestro corazón, nuestra mente, para entregarnos completamente a ti, para que seas tú, Espíritu Santo, bienvenido seas a nuestras vidas, para que seas tú guiándonos a toda verdad a través de tu palabra, Señor. Señor amado, te doy gracias por esta clase más, Señor, porque no es una clase como cualquiera, Señor, si es una clase que viene de parte de ti, para ser, Señor, esparcida, Señor, entre la gente, entre la multitud, para que puedan tener, Señor, atesorándolo en sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de los que van a oír esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de los límites del ministerio profético. Amén. Entonces, nosotros necesitamos tener límites dentro de todo ministerio. Amén. ¿Cuál es la definición? Es la deslineación en lo natural de lo que es mi propiedad y lo que le pertenece al otro. Por ejemplo, si yo tengo un campo o tengo una finca o tengo un terreno, yo tengo que poner límites. Por ejemplo, las casas de barrio tienen su límite, tienen todo lo que es la parte de su patio todo cerrado. Y si no lo tienen cerrado con murallas, pues lo tienen cerrado con alambres o lo tienen cerrado con otro tipo de cosas, marcando el límite con el vecino que está al lado. ¿Para qué? Para que yo no me cruce al vecino ni el vecino se cruce a mi casa, a mi terreno. Así mismo en el campo también hay límites. ¿Por qué? Porque yo no me puedo cruzar a la finca del vecino, ni al campo del vecino, ni él tampoco a los míos. ¿Me entiendes? Por eso se usan mucho la parte de lo que es los límites, las divisiones. En la parte profética es exactamente lo mismo. Entonces, yo tengo que saber cuál es el límite, porque tengo que entender que Dios es un Dios de orden. Primero, Dios estableció la creación en un orden y perfectamente hizo un límite entre lo que es la luz de las tinieblas. Estableció límite entre lo que es el agua dulce del agua salada. Estableció un límite en lo que es la tierra de lo que es agua. Sobre todo en el cielo también estableció límite. Dios usó límite para separar todas las cosas. Dios estableció en sí mismo lo que es y lo que no es. Él es luz y no hay oscuridad. Él es trino, pero son uno, pero a la vez son distintos. Es amor, es justo y paga conforme al pecado de cada persona. Él no cambia, en Él no hay mudanza. Y lo que ha dicho, Él lo hará. Números 23, versículo 19. ¿Cuáles son los problemas por la falta de límites dentro del ministerio profético? Tenemos, por ejemplo, el traslope de papeles en su función y su esfera de autoridad. Traslope significa
superposición o coincidencia entre dos elementos, y en este caso el ministerio en función a la autoridad. Amén. Recordemos que tenemos límites básicos en nuestras vidas, como el respeto hacia lo ajeno, hacia la autoridad. Tenemos un límite donde no permitimos que los demás puedan llegar a seguir lastimándonos, ¿no es cierto? Nosotros ponemos los límites. Para este caso, con respecto al ministerio, es Dios mismo quien los coloca para protegernos y para guardarnos. Si nosotros pasamos, esto es lo que yo quiero decirles, si nosotros pasamos el límite de lo que es profético, se transforma en hechicería, se transforma en brujería, se transforma en ocultismo. Por eso hay una línea muy finita entre lo profético y lo ocultismo. Por eso hay mucha gente que ministra, pero no en la parte profética como Dios quiere, sino ejercen a través del espíritu de Kundalini, a través del espíritu de error. Empiezan a profetizar y empieza a hablar, y si no hay discernimiento de espíritu, pues la persona cae muy fácilmente porque no sabe lo que es, no sabe discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. A esto me refiero, que hay muchos que empezaron con la parte profética, que cruzaron el límite, y muchos hoy por hoy están profetizando o están diciendo cosas por la brujería o por la hechicería, porque se cruzaron del límite. Entonces Dios aquí lo que está diciendo, que Él está estableciendo límites en lo profético. Amén. A veces en este ministerio las cosas las tenemos que afrontar personalmente. Amén. Entonces, autoridad es protección. Nosotros tenemos que esperar a que nuestro ministerio sea confirmado. Vamos al caso. Mi ministerio, yo sabía que el Señor me había levantado como profeta de naciones. Yo sabía que mi llamado era profeta de naciones. Desde que yo he tenido noción, yo siempre lo supe. Pero una cosa es que Dios te lo diga, pero otra cosa que también te lo confirme. Porque yo puedo decir que yo me siento como decir. Yo me siento como profeta, pero quizás no sea profeta. A lo mejor estoy bajo el espíritu de profecía. ¿Me entiendes? Que también uno estando bajo el espíritu de profecía, uno también profetiza, pero no precisamente tienes que ser profeta para profetizar. Y otra cosa es el llamado. Cuando tú tienes el llamado de profeta, el Señor te llama, pero asimismo también te lo confirma. Mi ministerio fue confirmado aproximadamente más de 10 veces en lo que va de los años. A mí me levantan como profeta en el año 2020, en plena pandemia. En el 2020 el Señor me llama como profeta, y a través de un profeta maduro el Señor me impartió la parte profética, y empecé a funcionar en cierta parte de mí, en la parte profética, porque cuando tú eres muy profético y tú eres un profeta genuino, hasta los demonios te reconocen. Y se lo digo por experiencia, porque me tocó en medio de una liberación, me tocó hacer a un muchacho una liberación, y el diablo y el enemigo retrocedía, porque el enemigo decía que el fuego que yo portaba era el mismo fuego de Jesucristo, y que no podía verme, que no podía ni que me acercara. Y empezaba a temblar y se iba. Cuando tu ministerio es profeta, Dios te lo hace saber a través de sus hijos, los profetas. Te van y te confirman el ministerio aproximadamente unas cuantas veces, y te dicen lo que el Señor va a hacer en tu vida y todo lo demás. O sea, que sí o sí tiene que ser confirmado. Amén. Tiene que ser confirmado. Una cosa
Hay una diferencia. Una cosa es ser levantado como profeta de naciones a través del Espíritu Santo, utilizando una vasija para poder impartir, a que un hombre terrenal te imponga las manos y ore por ti y seas un profeta. Porque hay profetas que son de la mazmorra y hay profetas que son del Espíritu Santo en este tiempo. Hay una diferencia, pero todos tienen el mismo fin. Amén. Vamos a seguir, porque tenemos que seguir aprendiendo de esto. Así que el ministerio profético tiene que ser confirmado. Amén. Entonces, esto lo vemos en Isaías 3:20. Dice, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Desde Argentina hasta Brasil, España, Guatemala, Venezuela, Colombia, todo el mundo tiene que saber que tú eres profeta de naciones. ¿Por qué? Porque Dios es el que te promociona y Él es el que te confirma. Nadie sabe de tu vida, nadie sabe los procesos que has pasado, pero el Señor sí sabe. Y tú sabes cuando el Señor te lo confirma, porque hay procesos que tú has pasado en silencio que Dios lo sabe. Y a través de ciertos profetas el Señor te habla del proceso que tú has pasado en silencio y que nadie lo sabía. Pues eso es el Señor, eso es confirmación. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir? Deja que el Espíritu Santo sea quien te promocione. No hace falta que tú te promociones. No hace falta que tú digas, tengo una agenda abierta, llámenme por teléfono. No, el Espíritu Santo lo va a hacer Él solo. No busques promocionarte, no hace falta que tú digas a todo el mundo lo que eres. Cuando el Espíritu Santo, quien te promociona, quien hace que desde Dan hasta Beerseba te reconozcan. ¿Por qué? Porque Él lo hace como Él quiere. La 2, guía y aconseja. Algunos se pasan de la raya, Algunos se pasan de la raya aconsejando. Yo no digo que tú no aconsejes. Tú tienes que aconsejar por lo que dice la palabra y por lo que dice el Señor. Está bien, tenemos que tener carácter. Pero ojo con el carácter. ¿Qué carácter tienes tú? ¿El de viejo hombre o tienes el carácter que Dios te ha dado? ¿Tienes el carácter nuevo del Padre? Vas a saber guiar y vas a saber controlar. Por eso tenemos autocontrol. Porque tú puedes controlar tu lengua, tú puedes controlar lo que estás diciendo. Ojo, que he conocido pastores y he conocido profetas que lo único que hacen es lastimar al pueblo con sus palabras porque no tienen el amor de Cristo. Ojo. ¿Dónde están los frutos del Espíritu? 3. Estamos hablando de la autoridad, que es protección. Buscar de la gente ser admirado, ser desleal a las autoridades que Dios ha establecido. Muchos se les enseña, pero cuando se les enseña, lo primero que piensan es decir, está errado. Porque ellos no saben que lo que se enseña no es solamente por papeles, se enseña por la experiencia que uno ha llevado. Y si tú no lo has vivido, obvio que vas a decir, es mentira. Pero algunos no buscan enseñar de verdad lo que Dios les ha dado. Lo que a ellos les gusta es ser admirados por la gente. Uy, mira lo que hace, mira los milagros que hace. Uy, pero mira cómo profetiza. Mira, me profetizó una casa, un carro. Eso no es lo que Dios quiere. Es gente desleal. Muchos, lo digo por experiencia, muchos son desleales a sus pastores también. Sus pastores se toman el tiempo de enseñar, se pone el tiempo de de tratarlos como familia. Y a sus espaldas, como Absalón hizo con David. Empezó a hablar mal. No, vengan a mí, el pastor está re equivocado, vengan a mí. Vamos a charlar, vamos a decir cosas,
Eso se llama deslealtad. Lo que ellos no entienden, que la deslealtad no es hacia mi persona, sino es hacia Jesucristo mismo, que es el que está conmigo. ¿Me entienden? Cuando una persona es desleal, es porque hay un espíritu de engaño en su vida. ¿Tú sabes que al desleal Dios los desecha? Samuel fue desleal y fue desechado. Por eso dice la palabra que Dios pone reyes y saca reyes, porque Dios también desecha. Dios lo que hace es seleccionar lo que hay en el corazón. Él sabe hasta dónde llegas. Entonces, si eres desleal a tu pastor, a tu profeta, a tu cobertura, no eres desleal al hombre, eres desleal a Dios. Y Dios va a tomar cuenta por la deslealtad. Vamos, anótelo en Deuteronomio 13:5 y en Juan 6:30. 4. El don no es todo el fundamento del ministerio, es estar bajo autoridad. Esto lo vamos a encontrar en Génesis 49:21, que habla de Neftalí. El espíritu del profeta, dice la palabra, está sujeto al profeta. Esto lo encontramos en 1 Corintios 14, versículo 32. Significa que tiene el control sobre el mensaje que el Espíritu le ha dado, referente a todos aquellos que han recibido el don de profecía y pueden decidir cuándo y cómo compartirlo o decirlo en su momento preciso, ya sea en la iglesia o en la administración particular de una persona. Pablo decía que el Espíritu Santo no provoca desorden, sino paz, porque el profeta tiene que estar en el control de sus propios espíritus y no interrumpir a otros que están profetizando. Amén. Esto permite que los profetas hablen en orden y para que uno a otros puedan ser exhortados. Esto se llama autoridad sobre el don. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que se profetiza es profeta. 5. Muchos manejan el don circunstancial o ambiental. 1 Samuel 10:10 al versículo 11 habla de la compañía de profetas. 1 Samuel 19:20 habla sobre los mensajeros de Saúl. Números 11:27 habla de Edad y Medied que profetizan. Esto está hablando sobre un ambiente atmosférico de profeta. Esto está hablando de la atmósfera profética. Amén. El profeta debe aprender a no ser emocional, sino que pueda sujetar a sus emociones. El profeta emocionalista se deja impulsar por las emociones, entonces profetiza lo que hay en su corazón. Profetiza en la carne, no profetiza por el espíritu. Si a ti te está diciendo, vas a tener un carro, de acá a 2 días vas a tener un carro, y el carro no aparece, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿Al profeta o le vas a echar la culpa a Dios? Te vas a enojar por Dios, porque va a decir, tu profeta dijo y tú no me lo cumples, pero ojo, que no es el profeta. O sea, no es Dios, es el profeta que ha profetizado por la carne y no por el espíritu. Cuando tú profetizas por la carne y no profetizas por el espíritu, lo que provoca es un error. Lo que provoca, ¿pero por qué se provoca eso? Por falta de la relación con Dios. Por lo tanto, tú tienes que profetizar lo que el Espíritu Santo te diga y no lo que tú quieres que diga. Un día me acuerdo, Dios me llamó la atención a mí porque yo estaba nueva en estas cosas del profeta. Y el Señor me decía, vas a hacer lo que yo diga y no lo que tú quieras. Vas a hablar lo que yo diga que digas y no lo que tú quieras decir.
Y es así. Yo lo acepté porque yo estaba haciendo un error porque yo no entendía. No todo lo que tú sabes de una persona lo tienes que soltar. Hay cosas que te son permitidas hablar y otras cosas que es preferible callar. Porque si el Espíritu Santo no te dice, dilo, más vale cállate. Lo tuve que aprender, hermano. Todo lo tuve que aprender. Si yo no aprendo de mis errores, ¿cómo voy a enseñar? Es obvio que cuando tú eres nuevo en la parte profética vas a cometer errores. Todos hemos cometido errores y Dios te ha corregido. Yo acepto la corrección de parte de Dios. El profeta que tiene sujetas sus emociones va a poder escuchar y profetizar lo que el Espíritu Santo diga. Debemos aprender a sujetar y a cauterizar las emociones. Escucha, una de las áreas que el enemigo ataca a un profeta es en las emociones. Por esta causa puede caer un ministerio completo. Puede caer tu ministerio si tú te dejas llevar por las emociones. Tienes que aprender a llevarte por el Espíritu y a las emociones cauterizarlas. No quiero decir que no seas una persona sensible. Pero ojo con profetizar, ojo con ministrar con las emociones. Anoten, Oseas capítulo 9, versículo 7. El problema con los caídos que no aguantan la presencia de Dios. El problema con los que dan la profecía, que lloran, gritan y pierden el control de las acciones. Hablan, profetizan sin esperar sabiamente el tiempo y el momento indicado para dar esa palabra. ¿Cuántas cosas fuera de tiempo damos nosotros? ¿Cuántas cosas decimos fuera de tiempo? Y tenemos que esperar el tiempo. Dios a mí me puede hablar de algo, pero si yo lo digo fuera de tiempo, se va a cometer un error en la parte espiritual, porque las palabras tienen poder en lo espiritual. Entonces yo tengo que saber esperar el momento, saber esperar el tiempo. Amén. Para soltar o para decirle la palabra. Algunos temperamentos del profeta son melancólicos. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Otros son detallistas. A otros son criticones, otros son negativos y otros son emocionales. Por ejemplo, Elías tenía pérdida de esperanza. Primera de Reyes 18:22. Autocompasión. Primera de Reyes 19:10 al 14. Depresión, lo vamos a ver en Primera de Reyes 19:4. La depresión te lleva a la autodestrucción y al suicidio y también al aislamiento. La depresión es cuando el cuerpo sufre una crisis muy grande. Amén. También tuvo negatividad, y esto lo vemos en Primera de Reyes 19. También tuvo temor en Primera de Reyes 19:3. Tuvo una sobrereacción, esto lo vemos en Primera de Reyes 19:8. También tenía amargura. La amargura obstaculiza e interfiere en la sensibilidad de oír y sentir lo que Dios está hablando. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes 19:10 al 13. Tenía indecisión, no sabía si quedarse o salir de la cueva. Estaba indeciso, no sabía qué hacer. No sabía si seguir o seguir escondido. Esto lo vamos a encontrar en Primera de Reyes 19:21. Eliseo también tuvo indecisión. Pero él dispuso romper con el pasado y quemar puentes, o sea, quemar lazos. Entonces, no nos olvidemos que Dios de un vaso frágil puede hacer proezas. Elías, dice la palabra que tenía pasiones semejantes a las nuestras. Era una persona de carne y hueso.
Esto lo encontramos en Santiago 5:17. Entonces, el don es a pesar de la persona y no por la persona. Dios sacó lo más vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, dice la palabra, en 1 Corintios 1, 26 al 29. Entonces, el profeta debe revestirse de gracia y también de sabiduría. Sí, podemos decir que es extremadamente difícil ser constante, confrontativo y a la misma vez mantener una vida y actitud llena de gracia. Es difícil. Saber llevar el tiempo, la ocasión y el lugar correcto para dar una palabra. Debes saber qué decir. Debes saber lo que no decir. Debe cuidarse de decir cosas que Dios no dijo. Debes cuidar de decir cosas que quizás puedan dañar a otras personas de la forma que tú vas a decir la palabra. Tienes que pedir dirección de parte del Espíritu, cómo decirlo y en qué momento y en qué lugar. Tenemos que tener cuidado de dar falsas confianzas a las personas. Tenemos que ser hábil para saber cómo actuar, dónde actuar, cómo esperar. Especialmente cuando se está relacionando con otros ministerios. Por ejemplo, como el pastoral o el apostólico. También puede ocurrir cuando tienes esposo o esposa en el ministerio, que hacen un complemento perfecto, ¿vale? Si tú eres profeta, conéctate con lo apostólico. Si tú eres apostólico, conéctate con lo profético, porque el profético y el apostólico van de la mano. Si es pastoral, conéctate con lo profético y lo apostólico. El profeta debe revestirse, mejor dicho, de humildad. No ser altivo, no porque el hecho que yo sea profeta voy a ser, no se equivoquen. Dios dice en su palabra que Él mira de lejos al altivo. Yo tengo que tener bien claro que yo soy un instrumento en manos de Dios, que yo no soy nada, que soy simplemente un instrumento en manos de Dios, soy una vasija por la cual Él trabaja. No soy yo, es Él en mí. ¿Por qué tengo que ser yo agrandada? ¿Por qué tengo que ser yo orgullosa, altiva? Te miro así de lejos. No tengo tiempo para vos. No es así. Tenemos que ser humildes. Porque a Dios le gusta la persona humilde. Lo peor de muchos profetas en este tiempo es poder reconocer su propio orgullo. Lo peor de los profetas en este tiempo, no digo todos, pero la mayoría que yo he podido observar, el orgullo está a flor de piel y no se dan cuenta. Se creen intocables, pero realmente dice la palabra que Dios quebranta el orgullo de la persona. Nosotros tenemos que tener bien claro de dónde fuimos cortados, de la cantera de la que fuimos cortados. Nosotros tenemos que entender quiénes somos, de dónde vinimos. No estoy yo en este lugar porque me lo merezco. Yo no me merezco nada, soy inmerecedora de lo que Dios me ha dado, pero por gracia Él me lo ha dado. Porque Él buscó de lo más vil de este mundo a una persona como tú, a una persona como yo, como cualquier otra persona, para poder ser portadores de su voz, portadores de su aceite, portadores de su bendición, portadores de sus milagros, portadores de su sanidad. Recuerda que no eres nada. Nosotros no somos nada. Éramos polvo que no teníamos vida. Éramos polvo que no teníamos ni siquiera un aliento de vida. Sin embargo, Dios nos buscó, nos agarró entre sus manos, nos moldeó y nos dio aliento de vida.
Por eso Génesis se compara mucho con nuestras vidas. Así como Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, eso también habla de mí, que cuando yo estaba en el mundo era polvo, Dios me agarró en sus manos, me moldeó y me dio espíritu, me dio aliento de vida para vivir. Dios busca corazones humildes, que reconozcamos la grandeza de Dios sobre nuestras vidas, su majestad, su autoridad, su poder. Nosotros no tenemos poder, Él nos las da. Nosotros no tenemos autoridad, Jesús nos las da. No nos creamos que somos dioses, porque el único Dios es Dios de dioses, es Dios. Sigamos. El querer agradar a la gente, en Jeremías 23, versículo 22, el querer hablar palabras dulces para que la gente sepa lo que le gusta. El profeta debe cuidar el deseo que tiene de querer manipular a la gente, porque hay muchos que les encanta manipular a la gente. Muchos manejan la psiquis, por eso dije que hay que tener mucho cuidado con el límite profético al límite ocultista. La psiquis, manejarle la cabeza. Yo conozco personas que lo hacen y no saben que el que trabaja a través de ellos no se llama Jesucristo, se llama Satanás. Jesús nunca manipuló a su gente, Jesús nunca manipuló a sus discípulos. Tenemos que ser ejemplos de Él. Tenemos que vivir por lo que dice Dios y no por lo que el hombre quiere. ¿Cuánta gente hay manipulada en este tiempo? Dios nos libre de caer en ello. El profeta debe cuidar de no caer en la tentación de hacerse rico a costa del pueblo y dejarlo empobrecido. Yo conozco un caso particular. Yo conozco el caso en particular de una persona que hoy por hoy dirige una iglesia, pero está metido en el ocultismo. Y resulta ser que esa persona empezó a manejarles la cabeza de tal manera que los que le llevan la comida lo mantienen mientras él no trabaja. Pero sí puedo decirte de que este tipo de cosas no es solamente manipulación y poder mental, sino que ha empobrecido a la gente que lo rodea, porque esa gente está endeudada por todos lados. Y yo personalmente los conozco. Entonces, el profeta debe cuidar de no caer en la tentación de hacerse rico a costa de su pueblo. Pero no es solamente eso, está hablando también del tema de que yo te pido esto, yo te pido lo otro. ¿Me entiendes? El profeta es el blanco de ataque de las personas que no aceptan el mensaje de Dios dado. No es contra mí. Cuidar el corazón y el sentimiento no es endurecer el corazón. Anoten, 1 Crónica 16, 22. ¿Cuáles son las consecuencias y las penalidades de un profeta? Cuando uno desobedece a Dios, le pasa lo mismo que Saúl. Cuando tú desobedeces a Dios y Dios te dice, tenés que hacer esto, esto y esto y esto, lo otro, y tú no lo haces, y haces lo que tu corazón quiere o tu pensamiento dice, porque el que te lo dijo está equivocado, entonces tú agarras tu propio camino, vas por tu propio corazón, pues la palabra dice que es engañoso el corazón. Si yo me dejo llevar por mis emociones, como estábamos hablando, voy derecho al perder, porque Saúl quiso hacer lo que a él le pareció y no lo que Dios decía a través del profeta Samuel. Por lo tanto, Dios lo desechó, porque muchas veces intentó y él seguía con la dureza de su corazón en ese pensamiento. Entonces, él desobedeció. Eso fue lo que más pasó. Cuando tú le desobedeces, hay que tener cuidado. La desobediencia al mandato de Dios y a su palabra. Esto lo vamos a encontrar en 1 Reyes 13, 26,
en Primera de Reyes 11:29, y tenemos que entender que el profeta por naturaleza es un receptor espiritual. Vamos a encontrarlo en Números 24:15, por ejemplo, habla de Balaam. En Josué 13:22 habla de Josué. Y en Mateo 16, versículo 17 y en Mateo 16, versículo 23 habla de Pedro. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Vayan anotando todo en el nombre de Jesús. Bendecidos sean y nos veremos la próxima clase. Bendiciones.